Aquí vamos a ver en esta oportunidad aspectos que tienen que ver con la regulación bioquímica del ciclo celular. Como yo les he dicho, el ciclo celular tiene hartas definiciones. Aquí hay una, por ejemplo, dice, el ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Es decir, es todo el momento, es todo el tiempo, es todo el periodo, o es el conjunto de procesos, en el fondo en el cual la célula está viva, realiza su función, obviamente crece, expresa sus genes, codifica sus proteínas, obviamente, y duplica su DNA, ¿verdad? Y termina por dividirse por mitosis, por eso dice ahí, y la división en dos células hijas. Todo ese tiempo, que puede variar obviamente dependiendo del tipo de célula, se considera como el ciclo celular, ¿ya? Y dice aquí las células que no están en división, es decir, que no se dividen por mitosis, se supone que ahí está hablando de que no se considera que están pasando o que estén sufriendo o que estén eh, llevando a cabo un ciclo celular. Si uno se pone a pensar más o menos cuándo comienza, ¿no? Uno puede decir, bueno, el ciclo parte cuando se origina una célula nueva, digamos, a partir de la predecedora, ¿no? A partir de la que se dividió por mitosis, por decirlo de una manera. Y dura este ciclo hasta que esa misma célula se vuelve a dividir nuevamente. Bueno, estos son los esquemas eh, clásicos que uno encuentra en los libros, ¿no? De ciclo celular. Que básicamente este esquemita, por aquí tenemos otro, ¿no? Este esquemita en el fondo me está mostrando que el ciclo celular tiene dos grandes etapas. Y esto es lo que vamos a discutir en clase. ¿Qué es lo que sucede en cada una de estas etapas? Básicamente son dos grandes divisiones. La interfase, que dice acá abajito con una I, y arriba M de mitosis. ¿Ya? A su vez, la interfase, que es todo el periodo entre las dos mitosis, se subdivide en G1, S y G2. ¿Ya? Por favor, revisen, no solo aquí en este video que va a quedar la presentación ahí en la plataforma, sino que también en otras fuentes de información, qué pasa en la G1, qué pasa en la G2, qué pasa en la S. ¿Ya? S de síntesis de ADN, es decir, replicación del DNA, reacción bioquímica, ¿verdad?, que ocurre en el núcleo, ¿no? Ya, importante. Terminando la S y durante la G2, el DNA, o sea, la célula tiene el doble de ADN, el doble, ¿ya?, de material genético. Por lo tanto, cuando entra en mitosis, al partirse por la mitad, se reparte este material genético quedando las cantidades originales que tienen que quedar, ¿ya? Entonces, revisen qué es lo que pasa en la G1, qué es lo que pasa en la G2 y qué es lo que pasa en la S, ¿no? Algo nos contaron sus compañeros, ¿verdad?, ahí en las presentaciones de la replicación en el núcleo. Nosotros lo vamos a ver con detalle más adelante, pero igual, échenle una miradita. Me interesa qué es lo que pasa en la G1 y en la G2. ¿Qué vamos a ver también en la clase? Vamos a ver esta suerte como de tabiques que hay o de separaciones. No sé si se fijan ustedes. La mitosis tiene un color, después viene la G1 con otro color, la S con otro color, la G2, en fin. En cada de esas rayitas, en cada ese término del color o donde empieza el proceso, ¿no? Yo le digo esta tabique como una marca, ¿no? Acá en el otro esquema se ve lo mismo, ¿ya? Son puntos de control, puntos donde ocurren una serie de mecanismos de control del ciclo. Yo siempre digo, el ciclo no anda al lote, ¿ya? Hay una serie de mecanismos bioquímicos, proteicos, enzimáticos, activación proteica, que me están a mí condicionando a las distintas etapas del ciclo. Es decir, hay algo que está controlando y regulando el ciclo. ¿Qué cosa
pretende regular, cuidar o salvaguardar este mecanismo es que el ciclo celular no se dispare, digamos. No, la célula no entre en una duplicación o en mitosis descontroladas. ¿Ya? El ciclo tiene que tener, o el número de ciclos celulares, mejor dicho, es el que está ahí salvaguardado, regulado, controlado. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar qué es lo que gatilla, qué es lo que enciende o apaga estas etapas del ciclo, la G1, la S, la G2. Todos estos mecanismos bioquímicos van revisando también. No es que se detengan, ¿eh? No es que se detengan en cada topecito, en cada tabique, ¿no? O cuando cambia el color, no es que se detenga, diga, ay, chuta, empieza la S y ya la célula detiene todas sus funciones. No, no. No, esto es continuo. Ya son momentos en los cuales están ocurriendo estas revisiones, estos chequeos. Pero insisto, el mecanismo de regulación del ciclo tiene la opción de ir, eh, o la función de ir, como digo, salvaguardando que la tasa de mitosis no esté descontrolada. Al haber proliferación, ¿no es cierto?, tiene que haber también muerte celular. ¿Ya? Entonces cuando se rompen esos equilibrios empiezan a quedar los problemas. Entonces aquí en esta diapo entonces muestra las fases del ciclo, habla de la interfase, ¿no es cierto?, describe cada una de las etapas, la G1, la S, la G2, pero insisto, mírenlo en otras fuentes, vean distintos tipos de células vegetales, animales, distintos tipos de animal o distintos tipos de tejido animal. Hay unas que tienen más tasas de proliferación que otras, en fin, ¿ya? La mitosis la vieron ahí en ciclo celular, así que no me voy a detener mucho, o sea, consideren que está dentro del ciclo, no vamos a entrar tanto en detalle allí. Y aquí es donde digo yo sobre la regulación del ciclo, ¿ya? Entonces, esto lo voy a explicar yo, cuáles son los puntos de control donde esto actúa, ¿no? Y cuáles son los mecanismos bioquímicos y moleculares que están participando aquí. Pero revisen qué es lo que pasa en la G1, G2, en distintos tipos celulares. ¿Ya? Esto lo vamos a discutir en clase. ¿Ya? Aquí hay cosas importantes que de alguna manera algo hemos hablado, pero de todas maneras lo vamos a repasar aquí, vamos a ser enfáticos en esto. Entonces, para este ciclo celular, yo siempre digo, hay una suerte de lucha, de contienda entre distintos genes. Recordemos que es el ADN o los genes lo que regulan prácticamente todos los mecanismos dentro de la célula, ¿no? Porque estos genes se expresan, codifican proteínas. ¿Ya? Y aquí no es la excepción. Entonces hay ciertos grupos de genes que regulan este ciclo y que además están funcionando de manera antagónica. Luchan de poder, digamos, entre ellos. ¿Ya? Entonces necesito que me digan cuáles son estos tipos o estas familias de genes que luchan entre ellos. ¿A qué significa la lucha? Me refiero yo, que unos le dicen a la célula, ¿no? Divídase, prolifere, entre en mitosis. Y porque necesitamos más células. En cambio, otros genes, a través de sus proteínas, que le dicen, oiga, ya está bueno con estas veces que se ha dividido, tiene que entrar en apoptosis, en muerte celular. Entonces, siempre mantener los equilibrios. Entonces, busquen, identifiquen cuáles son los genes que tienen sus efectos antagónicos y cuáles son las proteínas que codifican estos genes. Ejemplitos de cada uno. ¿Ya? Y aquí después yo voy a ir explicando un par de cosas más sobre algunos complejos, ¿ya? Que están participando en esto. Hay unos detalles que a lo mejor yo los voy a obviar porque los ocupo también para otra clase, no me voy a meter mucho acá. Pero sí para que lo tengamos ahí en conocimiento. Vamos a ver algunas cosas sobre el ciclo celular y el cáncer, obviamente. ¿Qué pasa con los vegetales, no? ¿Qué es lo que está regulando el crecimiento, la mitosis, la proliferación en vegetales? ¿Ya? ¿Cómo se hace esta regulación? Así es que revísenlo, revisen el video y lo vamos a discutir en clases. Bueno, muchas
Gracias.